Una guerra nuclear alteraría profundamente la vida en la Tierra tal como la conocemos. Aquí hay 15 predicciones sobre lo que podría suceder en su secuela. Despedir a muchos de inmediato. Las explosiones destruirían las áreas objetivo y causarían muchas muertes. Las ciudades en la zona de impacto serían destruidas en segundos, vecindarios convertidos en escombros. La onda de una detonación nuclear aplastaría edificios, rompería vidrios y destruiría todo a su alrededor. Los cercanos al epicentro no sobrevivirían por el intenso calor y presión. Fuera del radio de la explosión, incendios provocarían tormentas de fuego que arrasan todo lo que queda. Hospitales, carreteras y redes de comunicación serían destruidas, dejando a los supervivientes sin servicios de emergencia. La pérdida de infraestructura haría que los esfuerzos de rescate sean casi imposibles, empeorando la crisis humanitaria. Los supervivientes enfrentarían aire lleno de polvo, cenizas y partículas radiactivas. El acceso a agua, comida y atención médica sería casi imposible. Las lesiones y la exposición a la radiación abrumarían cualquier instalación médica restante, lo que llevaría a un sufrimiento severo. Muchos enfrentarían la enfermedad por radiación, una condición dolorosa y a menudo mortal. El impacto psicológico sería enorme. Los sobrevivientes enfrentarían la pérdida de seres queridos y hogares. La escala de destrucción y el colapso de la infraestructura sumirían a las personas en la desesperación, causando un caos generalizado mientras luchan por la seguridad, la comida y el refugio. Consecuencias del invierno nuclear. Tras una guerra nuclear, el mundo enfrentaría el reto del invierno nuclear. Incendios causados por explosiones nucleares lanzarían mucho hollín y humo a la atmósfera, creando una capa que bloquea la luz solar. Con una reducción drástica de la luz solar, la superficie de la Tierra se enfriaría rápidamente, lo que llevaría a un periodo de frío prolongado y severo. Las consecuencias impactarían el clima y toda la vida en la Tierra. El invierno nuclear afectaría primero la agricultura, ya que menos luz solar frenaría la fotosíntesis y provocaría pérdidas masivas de cultivos. Este colapso agrícola impactaría el sistema alimentario global. Las temperaturas bajarían varios grados, acortando el crecimiento y dificultando los cultivos básicos. Sin comida suficiente, el comercio alimentario colapsaría y habría escasez mundial. La hambruna masiva sería una realidad, las reservas de alimentos bajarían y sin cosechas nuevas, las naciones enfrentarían hambre. El colapso alimentario causaría trastornos sociales, conflictos por recursos y descomposición social. Incluso las áreas no afectadas directamente por las armas nucleares sufrirían los efectos globales del invierno nuclear, forzando a las personas a situaciones desesperadas. El invierno nuclear afectaría de forma duradera ecosistemas y biodiversidad, además de la agricultura. Cualquier especie animal que no pueda adaptarse a la repentina caída de temperatura y escasez de alimentos enfrentaría la extinción. Podrían colapsar ecosistemas enteros, particularmente aquellos que ya son frágiles. El efecto de enfriamiento podría durar años, haciendo que la recuperación sea incierta y lenta. Número 3. Enfermedad por radiación a largo plazo. La radiación a largo plazo sería una de las peores consecuencias para sobrevivientes de una guerra nuclear. Algunos escaparían de la explosión, pero la radiación causaría una crisis de salud prolongada. La enfermedad aguda por radiación tras la exposición puede causar náuseas, vómitos, quemaduras y daño interno. Dosis altas pueden causar la muerte en poco tiempo. La exposición crónica a radiación puede causar problemas de salud duraderos, como cáncer, años después. La leucemia y el cáncer de tiroides serían frecuentes, sobre todo en niños más vulnerables. El aumento de las tasas de cáncer dejaría a los sobrevivientes viviendo con miedo a las futuras consecuencias para la salud. La radiación debilita el sistema inmunológico, causa enfermedades cardiovasculares, daña órganos reproductivos y aumenta defectos de nacimiento y mutaciones genéticas, afectando a futuras generaciones. Alimentos, agua y suelo contaminados pondrían en riesgo a quienes evitaron la exposición directa, volviendo peligrosos los recursos limpios. Los sobrevivientes enfrentarían ansiedad por la incertidumbre de su salud, atormentados por el miedo al cáncer y al daño genético. Las comunidades lucharían bajo la enfermedad generalizada,
la pérdida y el colapso social. Las áreas que una vez fueron vibrantes se convertirían en páramos atormentados por la radiación invisible. Número 4. Catástrofe ambiental. La catástrofe ambiental después de una guerra nuclear sería devastadora, con materiales radiactivos contaminando el aire, el agua y el suelo. Extensas tierras quedarían inhabitables por décadas o siglos. Los ecosistemas colapsarían, con plantas y animales envenenados, lo que llevaría a una pérdida de biodiversidad generalizada. Regiones quedarían como páramos, cambiando el paisaje natural para siempre. El agua estaría muy contaminada y los lagos, ríos y acuíferos serían tóxicos para personas y animales. El agua radiactiva se expandiría, contaminando más zonas y volviendo escasa el agua limpia. La vida acuática moriría, afectando cadenas alimenticias y el medio ambiente. La radiación en el suelo haría que el cultivo de alimentos fuera casi imposible. Los cultivos en zonas irradiadas absorberían partículas dañinas y serían inseguros para comer. Los animales de pastoreo consumirían estas partículas y contaminarían la cadena alimentaria aún más. Esto causaría escasez de alimentos, agravando la hambruna y el colapso social. La contaminación afectaría a la biosfera. Los animales migratorios dispersarían la radiación y el daño ambiental. Bosques y humedales serían diezmados, causando pérdida de especies y debilitando la resiliencia del planeta. La reconstrucción sería muy difícil. Las zonas fértiles serían peligrosas, dificultando restaurar agricultura e infraestructura. La persistente presencia de radiación haría que la recuperación fuera una lucha, asegurando que los devastadores efectos de la guerra nuclear perdurarían mucho después de las explosiones iniciales. 5. Colapso de las economías globales. Tras una guerra nuclear, el colapso económico global sería inmediato y devastador. La destrucción causada por las explosiones aniquilaría la infraestructura crítica, deteniendo todas las actividades económicas básicas. Las ciudades antes bulliciosas quedarían en ruinas, con bancos, oficinas y fábricas destruidas. La pérdida de infraestructura paralizaría industrias y dejaría a millones sin empleo. La fuerza laboral se reduciría drásticamente, con muchas muertes y numerosos incapacitados por lesiones o radiación. Los sobrevivientes que luchan por encontrar comida, agua y refugio no podrían contribuir a la recuperación económica. La economía global colapsaría porque los países aislados no podrían producir ni obtener bienes esenciales. El colapso causaría pobreza, escasez y una crisis humanitaria global. La producción de elementos esenciales como alimentos y medicinas se volvería casi imposible. La escasez elevaría los precios y obligaría a la gente a intercambiar bienes y servicios sin dinero. El colapso económico provocaría robo, violencia y caos al competir por recursos limitados. La ayuda internacional sería casi imposible, ya que los países en crisis no podrían ayudar y las rutas comerciales se interrumpirían. Las instituciones globales serían impotentes y las naciones tendrían medios limitados para reconstruir por falta de coordinación y recursos. 6. Descomposición social. Con menos recursos, aumentaría la competencia por comida, agua y atención médica. Esta lucha podría llevar a disturbios sociales, con vecinos viéndose unos a otros como amenazas. Sin ley o gobierno efectivos, aumentaría el crimen. Los saqueos, robos y violencia serían comunes, provocando que la gente haga justicia por su cuenta y aumenten los conflictos. El trauma psicológico de la devastación nuclear contribuiría aún más a la descomposición. Los sobrevivientes que enfrentan pérdida, destrucción y miedo a la radiación estarían plagados de trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión. Este trauma obstaculizaría la cooperación, propagando desconfianza y paranoia y haciendo casi imposibles los esfuerzos de recuperación. Sin estabilidad social, gobiernos y servicios de emergencia se verían sobrepasados. Podrían aparecer líderes locales, pero sin recursos para mantener la paz. La escasez de recursos o diferencias ideológicas podrían causar facciones, aumentando la violencia y luchas de poder. Número 7. Corte de alimentos y agua.
Tras una guerra nuclear, la falta de alimentos y agua sería uno de los mayores retos para los sobrevivientes. El invierno nuclear por hollín y cenizas bloquearía el sol, haría casi imposible la agricultura, destruiría cultivos, bajaría temperaturas y reduciría o eliminaría las temporadas de siembra, causando hambruna generalizada y escasez de alimentos. La falta de alimentos debilitaría a los sobrevivientes y los haría más vulnerables a enfermedades. Moriría el ganado, reduciendo más las opciones de comida. La desnutrición debilita el sistema inmunológico y aumenta la mortalidad. Es probable que estallen disturbios y violencia por la comida, mientras las personas luchan por los suministros que disminuyen, lo que lleva a una mayor inestabilidad. La escasez de comida y agua causaría enfermedades. La mala higiene contribuiría a la propagación de enfermedades transmitidas por el agua como el cólera y la disentería. La desnutrición y deshidratación vuelven las infecciones más mortales, generando un ciclo de sufrimiento y muerte. La supervivencia sería incierta incluso para los individuos más saludables. Jóvenes, ancianos y enfermos serían más vulnerables. Sin acceso a necesidades básicas, cualquier esperanza de recuperación sería lejana. La lucha por recursos esenciales marcó la vida de los sobrevivientes, llevando a una lenta batalla por sobrevivir. 8. Colapso del sistema de salud. Tras una guerra nuclear, el colapso de los sistemas de salud sería una consecuencia inmediata y devastadora. La gran cantidad de víctimas y falta de recursos médicos impedirían tratar bien a heridos y enfermos. Muchos hospitales serían destruidos y los que queden estarían saturados, con poco personal y sin suministros, volviéndose lugares caóticos. Sin atención médica pronta, lesiones tratables como fracturas o quemaduras pueden volverse mortales. La enfermedad por radiación quedaría en gran medida sin tratar, lo que llevaría a un aumento de las fatalidades. Sin medicación o intervención, enfermedades crónicas como diabetes o cardiopatías serían mortales. Mala higiene, agua contaminada y sistemas inmunes débiles causarían brotes de enfermedades. Los sobrevivientes sufrirían problemas de salud crónicos por radiación, como más cáncer y mutaciones genéticas. Estas condiciones seguirían sin tratar, agravando la crisis. 9. Regresión tecnológica. La destrucción de infraestructura y la pérdida de profesionales atrasarían a la humanidad por décadas o siglos. Las redes eléctricas, de comunicación y fábricas serían destruidas, impidiendo a los sobrevivientes mantener la tecnología actual. La pérdida de ingenieros, científicos y técnicos sería devastadora. Sin estos expertos, mantener la infraestructura sería casi imposible. La población restante tendría dificultades para mantener la tecnología básica, provocando un rápido declive en energía, comunicación y atención médica. Sería difícil mantener la tecnología, faltaría repuestos, herramientas y fábricas, y las cadenas de suministro globales estarían cortadas. Los sobrevivientes tendrían que improvisar reparaciones para mantener el equipo esencial. Al fallar las máquinas, las sociedades usarían tecnologías más simples. Esta regresión obstaculizaría enormemente los esfuerzos de recuperación. Obtener agua limpia, energía y alimentos sería mucho más difícil. La tecnología médica retrocedería y crecería la mortalidad por enfermedades tratables. La comunicación sería limitada, dificultando la coordinación y haciendo la recuperación lenta. La innovación futura se vería afectada. El avance tecnológico depende de la infraestructura, que en su mayoría se perdería, el progreso se detendría y la prioridad sería sobrevivir, no innovar. Recuperar las capacidades modernas sería largo e incierto, y la guerra nuclear afectaría a futuras generaciones. Número 10. Pérdida de biodiversidad. Una guerra nuclear llevaría a una pérdida masiva de biodiversidad. La destrucción causada por las explosiones eliminaría por completo los hábitats, provocando la desaparición de especies de plantas y animales. Los sobrevivientes enfrentarían radiación, frío y escasez de recursos. Muchas especies no se adaptarían, causando el colapso del ecosistema. El invierno nuclear empeoraría la crisis. El hollín bloquearía el sol, bajando temperaturas y matando especies.
Las plantas morirían y faltaría alimento, colapsando las cadenas alimenticias. Los entornos acuáticos se contaminarían, matando peces y afectando ecosistemas. La pérdida de biodiversidad dificultaría la recuperación planetaria. Los ecosistemas requieren varias especies. Con la desaparición de especies clave, procesos como la polinización y el control de la población se verían interrumpidos, dificultando la recuperación. La falta de aire, agua y comida afectaría directamente a los humanos. Luego de una guerra nuclear, la pérdida de conocimiento humano y patrimonio cultural sería catastrófica. Aunque es posible que sobreviva alguna información en los centros de datos y en Internet. Bibliotecas, universidades y museos, repositorios de libros, investigación y artefactos podrían destruirse, dejando brechas en nuestra comprensión histórica, científica y cultural. Podrían quedar fragmentos de conocimiento digital, pero se perdería mucha experiencia para interpretarlo y aplicarlo. Sin bibliotecas ni instituciones educativas, la transmisión de conocimientos esenciales se vería severamente limitada. Medicina, ingeniería y agricultura sufrirían, y los sobrevivientes tendrían que reaprender habilidades esenciales por ensayo y error. El avance científico y tecnológico podría retroceder décadas o siglos, aunque queden restos de conocimiento digital. Los artefactos culturales, como obras de arte, monumentos y reliquias históricas, símbolos de identidad y continuidad, podrían sufrir daños irreparables. Esta pérdida debilitaría la cohesión social, dejando a los supervivientes desconectados de su patrimonio y sin sentido de pertenencia en un mundo destruido. Aunque ciertos conocimientos digitales seguirían disponibles, la falta de educación e infraestructura frenaría la recuperación. Las nuevas generaciones sin educación formal tendrían problemas para reconstruir. Con pocos maestros y recursos, el desarrollo de habilidades críticas sería lento, retrasando la restauración de la infraestructura y los sistemas sociales. 12. Trauma psicológico y crisis de salud mental. El trauma tras una guerra nuclear afectaría a casi todos los sobrevivientes. La devastación, la pérdida y la inseguridad causarían crisis de salud mental generalizadas. El estrés postraumático, depresión y ansiedad serían comunes, dificultando avanzar. En un mundo destrozado, los sobrevivientes tendrían que lidiar no solo con la devastación física, sino también con profundas heridas psicológicas. El trastorno de estrés postraumático es común entre quienes sobreviven a eventos traumáticos, explosiones y caos. Las pesadillas, recuerdos y miedo constante complican la vida diaria. Disparadores como ruidos fuertes podrían causar pánico, dificultando la capacidad de los sobrevivientes para reconstruir o participar en esfuerzos de recuperación. La depresión y la ansiedad tendrían un alto costo. La pérdida y la incertidumbre causarían desesperanza, dificultando imaginar el futuro. La ansiedad por la radiación y otras amenazas reduciría la energía y motivación, dificultando reconstruir comunidades. Con los sistemas de salud saturados, los servicios de salud mental casi no existirían. Sin apoyo, muchos se aislarían, empeorando la crisis. La falta de conexión social dificulta la adaptación y debilita los lazos, afectando la recuperación colectiva. Las heridas psicológicas afectarían a generaciones, disminuyendo la calidad de vida de los sobrevivientes. Número 13. Colapso de redes de comunicación tras una guerra nuclear. Las redes de comunicación serían los primeros en colapsar. Destruir torres de telefonía, satélites y centros de datos aislaría regiones enteras. Las personas no podrían buscar ayuda, coordinar rescates o mantenerse informadas, lo que llevaría al caos y la confusión. Sin comunicación, los rescates serían desorganizados, los socorristas no tendrían información clave y los supervivientes no podrían comunicar sus necesidades. La ausencia de ayuda coordinada llevaría a un mayor número de víctimas, con muchos varados y sin ayuda. El colapso de las redes crearía un vacío informativo. Sin canales confiables, los rumores y la desinformación se propagarían y causarían pánico y errores. La información imprecisa aumentaría el miedo y dificultaría la supervivencia.
La reconstrucción social sería obstaculizada. La comunicación es clave para restaurar infraestructura, servicios y orden social. Sin ella, la colaboración y el uso eficiente de recursos serían imposibles, dificultando la recuperación. 14. Crisis global de refugiados. Tras una guerra nuclear, habría una gran crisis de refugiados. Millones de supervivientes huirían de zonas contaminadas, saturando regiones menos afectadas y agotando los limitados suministros de comida, agua y refugio. Los campos de refugiados, si se establecen, estarían superpoblados y con recursos insuficientes. Dar comida, atención médica y saneamiento sería casi imposible, elevando el riesgo de enfermedad. La escasez de recursos causaría conflictos en los campamentos y con poblaciones locales, desestabilizando zonas frágiles. Los sistemas de apoyo internacional se verían abrumados y los países que podrían ayudar también enfrentarían consecuencias, dificultando la cooperación. La logística caótica al mover suministros y coordinar ayuda dejaría a muchos sin apoyo. Las consecuencias a largo plazo serían graves. Los desplazados perderían hogares, comunidades y medios de vida, dificultando la recuperación. Los niños tendrían educación limitada y trauma duradero, quedando vulnerables por más tiempo. El movimiento masivo de personas presionaría la política. Gobiernos con muchas personas desplazadas podrían enfrentar rechazo de ciudadanos que ven a refugiados como competencia por recursos. Esto podría aumentar los sentimientos nacionalistas, complicando los esfuerzos de recuperación. Número 15. Crisis energética tras una guerra nuclear. Una crisis energética grave sería un desafío crítico. La destrucción de las plantas de energía y los suministros de combustible detendría la vida moderna. Sin electricidad, hospitales, tratamiento de agua y comunicaciones fallarían, dificultando mucho la supervivencia. Acciones como calentar, cocinar y conservar serían grandes retos. Sin calefacción en regiones frías, aumentarían las muertes. La escasez de combustible limitaría el transporte, obstaculizando el movimiento de suministros y ayuda, retrasando los esfuerzos de reconstrucción. La agricultura se vería severamente afectada. La agricultura moderna usa maquinaria e irrigación que requieren energía. Sin ellos, la producción de alimentos caería, agravando la escasez del invierno nuclear. Los métodos de agricultura rudimentarios serían insuficientes, lo que llevaría a un hambre generalizada. Las comunidades sin energía enfrentarían una resiliencia debilitada. La oscuridad y la falta de comunicación aumentarían el miedo y la desconfianza, lo que llevaría a un colapso social. La falta de energía reduce el acceso a agua limpia y saneamiento, elevando el riesgo de enfermedades. La crisis energética frenaría la recuperación económica y paralizaría fábricas, deteniendo la producción de bienes esenciales. Hasta que se restablecieran los suministros de energía, el progreso sería lento, haciendo que las perspectivas de recuperación sean sombrías. Las naciones deben unirse para prevenir la guerra nuclear y sus consecuencias globales. Gracias por ver. Mira el siguiente video sobre el futuro del mundo.